Bienvenidos a esta nueva sección de Puzzle. Es una colaboración con el Museo Qinghai de Ciencias que se dedica principalmente a la divulgación científica. Y este espacio tiene como finalidad dedicar por lo menos una entrevista al mes exclusivamente a un tema de ciencias. Y el día de hoy nos acompaña alguien que dice que no, pero en realidad todos sabemos que es la rockstar de la astrobiología. Es Manet Estefanía Peña Salinas, maestra, ya pegándole al doctorado según nuestro ardua investigación que hicimos sobre ella. Y si no me equivoco, estás en el doctorado en Baja California y no sé si ahorita físicamente estés ahí en Baja California. ¿No? ¿Dónde No, andas? por la pandemia me tuve que venir a Ciudad de México. Todos regresamos al nido después de Así todo es, esto. Dijimos, no me dejan salir, pues me regreso. así es. Pues muy bien, Manet, ¿cómo te gusta que te digan Manet? ¿Está bien? Ujú. ¿Sí? Sí, Manet. Muy bien, Manet, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. A muy grandes rasgos les cuento que lo que hace Manet es investigar lo más profundo de nuestro planeta para de alguna manera eso extrapolarlo en el espacio. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto, si tiene sentido, si no tiene sentido. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos, Manet? Adentrándonos un poquito en este tema. Y mi primer pregunta sería, como para empezar así de manera muy breve, si el mar es tan exageradamente vasto, ¿cómo llegaste a decidir trabajar con lo que está más abajo, el mero fondo de todo esto, ¿no? O sea, porque, digamos, o sea, temas para elegir en el mar hay miles y miles y hasta está la frase, ¿no? De hay muchos peces en el mar y todo eso. Pero te fuiste a algo, creo yo, que es bastante específico, algo pues no podemos decir que es súper reciente descubrimiento, pero tampoco tiene tanto de tener que unos 60 años, si no me equivoco, por ahí Ujú. empezó en los 70, creo, este tipo de descubrimientos. Entonces, no sé si pudieras platicarnos un poquito cómo llegaste a esto, ¿no? Aquí estamos viendo algunas imágenes del mar, ¿no? Por ahí una del espacio, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo llegaste a esto? Cuéntanos. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Realmente, pues la respuesta engloba varias experiencias personales, ¿no? Que me llevaron a tomar esa decisión. A mí siempre desde chiquita me gustó mucho ir al mar. Mi época favorita siempre era las vacaciones para poder ir al mar. Solo que nunca pensé que esa fascinación por el mar pues fuera tan grande que me llevara a estudiarlo. Cuando estaba en la preparatoria y decidí estudiar pues biología para ser astrobióloga, eh, sabía yo que quería tener una relación ahí con el mar porque me llamaba muchísimo la atención, pero ahí en ese entonces yo todavía no sabía cómo podían relacionarse. Conforme fui estudiando ya en la astrobiología y durante la carrera, pues empezaron pues a ver ciertas charlas y conferencias de diferentes investigadores y que hablaban pues diferentes rasgos de la astrobiología y entre ellos era el estudio de los organismos y resulta que los organismos con capacidades de adaptación a condiciones extremas vivían en el mar. Unos de ellos pues eran microbios u otros organismos más grandes que viven en las ventilas hidrotermales y realmente empezaron a pasar videos durante la charla de las ventilas hidrotermales y me encantó. Realmente se me hacía un lugar que yo no había visto y realmente que físicamente no podemos bajar nosotros y verlo, al menos que tengas millones de dólares para poderte subir al rover submarino, pero era un lugar, unos videos que me mostraban un lugar muy diferente a todo lo que yo conocía en la Tierra, ¿no? En la superficie. Y se me hacía muy, muy padre que este tipo de estructuras existieran en el fondo del mar y además de que tuvieran organismos vivos a su alrededor. Entonces, desde ahí, ese tema me llamó muchísimo la atención. Solo que en la licenciatura, no, pues yo no sabía muy bien cómo, eh, en qué lugar yo podría desempeñar un estudio relacionado. Sin embargo, yo pensé que si yo quería hacer
astrobióloga y estudiar o dedicarme a la búsqueda de vida en el universo, pues tenía que comprender, pues, qué es la vida y cuál ha sido toda la vida que ha existido en nuestro planeta. Entonces, primero me fui por conocer cuál ha sido la diversidad de la vida a lo largo del tiempo geológico de la Tierra. Entonces me fui a estudiar el área de paleontología. Entonces, en esa área de Hasta paleontología, atrás. hasta atrás, sí, o sea, yo quería saber exactamente cuáles han sido las formas y las huellas que dejaron en las rocas la vida. Y los organismos que yo estudié eran corales, entonces eran organismos asociados al mar, solamente que yo estaba estudiando pues cómo se veían las rocas marinas de hace millones de años, cómo se producía un fósil marino. Entonces fue como una primera interacción con el mar. Y ya después, pues tuve la oportunidad de irme a un verano científico a Ensenada y conocí lo que es el CICESE. Y el CICESE ofrecía lo que es la maestría en ecología marina. Y adicionalmente en Ensenada se encontraba, pues, bueno, se encuentra el Instituto de Astronomía con su campus relacionado al Observatorio Astronómico Nacional. Y justamente ahí estaban empezando a llevar o a hacer investigaciones en astrobiología. Entonces, para mí fue una combinación perfecta. Realmente ahí encontré justo lo que yo estaba buscando. Solo que cuando me fui a estudiar la maestría, no había todavía ahí un proyecto muy claro sobre ventilas hidrotermales. Entonces, no había un proyecto en el que yo me pudiera asociar para obtener algunas muestras y poder estudiarlas, pero pues sí podía estar empezando un poco a dedicarme un poquito más a la astrobiología. Pero pues ya en la maestría empecé a estudiar microorganismos del mar. Entonces, de alguna forma, empecé a estudiar cómo era el metabolismo de esas bacterias, pero las bacterias superficiales, ¿no? Tan profundas como la que ahora estoy en el doctorado. Entonces, de alguna forma, ahí empecé a meterme a investigar cómo viven esas bacterias, cuáles son las características y condiciones a las cuales están adaptadas, más en zonas menos profundas del mar. Y ya cuando llegó la parte de hacer un doctorado, ya estaba yo súper decidida a que yo quería una tesis relacionada a la astrobiología y se podía relacionada con el mar, mucho mejor para mí. Entonces, de todas formas, en toda la maestría, todos mis trabajos y tareas que me dejaban, yo las hacía de ventilas hidrotermales. Entonces, para mí, de alguna forma, desde entonces yo ya había empezado a trabajar ventilas hidrotermales. Y la verdad es que tuve la fortuna de que los que ahora son mis asesores en el doctorado tenían un contacto con un investigador de la UABC que justamente 1 o 2 años atrás, antes de que yo empezara mi doctorado, participó en una investigación oceanográfica y descubrieron ventilas hidrotermales en el Golfo de California. Entonces establecimos el contacto con este investigador para ver si nosotros podíamos armar un proyecto que me permitiera pues estudiar las ventilas hidrotermales, el campo en el que ellos estaban estudiando, para estudiar justamente algunas bacterias o microorganismos que vivieran ahí y poder relacionarlos con la astrobiología. Y la verdad es que súper bien porque el investigador que se convirtió ahora en mi tutor estaba muy entusiasmado con el proyecto. Realmente me abrió las puertas al laboratorio y a la investigación. Entonces, gracias como a ponerme en contacto entre el laboratorio de astrobiología y la UABC, pues pudimos armar un proyecto, ¿no? Que en ese entonces no sabía que iba a tener como tanta relevancia e impacto que ha tenido hasta ahora, ¿no? En ese entonces, pues yo solamente pensaba que me iban a dar unas muestras para que yo analizara, ¿no? Pero realmente el proyecto a lo largo de este doctorado ha ido escalando y ya he tenido oportunidad de irme en un barco a tomar muestras, etcétera. Ahorita vamos Entonces, a lo de las muestras, porque ok. vámonos poco a poco, porque seguramente hay gente que dice, a ver, ¿cómo está eso de las ventilas Ventilas. hidrotermales? ¿Qué es y cómo funciona? Y aquí me encontré con un videíto, es muy corto, creo que es un poco ilustrativo de lo que nos comentas. De hecho es de Guaymas, Sonora. Es un Uh-huh. video tomado por la UNAM, publicado ahí en la Gaceta de la UNAM.
le tomamos prestado nada más para que la gente viera un poquito de esto. Entonces, digamos, esto es a donde llega el rover, llega hasta abajo y esto es lo que está investigando. Y no sé si puedes platicarnos ya un poquito, siendo específico, sobre el tema de las ventilas a muy grandes rasgos, porque aquí la vemos que es como una chimenea que está sacando, pareciera que es humo, pero en realidad no estoy muy seguro de qué es. Mira, como yo lo veo, es así, básicamente, es una cosa con una chimenea, saca algo que seguro está caliente, viene para acá y ya, pero estoy seguro que tú ves algo un poquito más similar a esto. Sí, totalmente. Entonces, Podemos utilizar de hecho tu imagen anterior antes de ponerle nombres a todas las partes de la ventila hidrotermal. Las ventilas hidrotermales pues realmente surgen gracias a todo el movimiento tectónico de nuestro planeta. Entonces el fondo marino es la parte más cercana a la siguiente capa de la Tierra, que es el manto. Como estos movimientos tectónicos pues producen ciertas fracturas que nosotros podemos observar en la imagen. Estas fracturas hacen que a través de estos canales pueda entrar el agua del océano. Entonces podemos ver unos colores azules, que es la infiltración del agua de mar, y conforme se acerca, digamos, en profundidad hacia las zonas calientes que han sido calentadas por el manto, pues el manto calienta los fluidos que entran y después los calienta tanto que hace que regresen hacia el océano, pero no salen de la misma forma en la que entraron, sino que al estar muy calientes, pues esas características hace que las rocas por las cuales pues va caminando este fluido caliente, pues va deshaciendo la roca y va poniendo en solución distintos elementos químicos. Entonces, este fluido ya no solamente es simple agua de mar, sino que ya es un agua, un fluido que está rico en elementos. Todos estos elementos químicos salen a través de lo que es la fractura, y obviamente cuando está el fluido caliente sale y choca con la masa de agua más fría, hace que los elementos ricos que traía pues empiecen a precipitarse. Entonces, de estar líquidos en el fluido, comienzan a volverse sólidos y se empiezan a precipitar. Entonces se empiezan a juntar todos estos elementos químicos y comienzan a formar toda la estructura de ventila hidrotermal. Es por eso que nosotros podemos ver a las chimeneas como muy cónicas, porque es todos los fluidos, los elementos, que se van precipitando, y aún así, como se van precipitando, pues el fluido sigue saliendo. Entonces, la coloración que nosotros vemos, color negra, es de acuerdo a los elementos que trae el fluido. Aquí nosotros podemos ver justo en esa imagen, pues parece humo, pero en realidad son fluidos muy, muy calientes. Entonces, la coloración está dada por el tipo de elementos químicos que trae. De hecho, podemos encontrar ventilas hidrotermales que tienen fluidos de color oscuro, negro, que corresponde al hierro, y también hay ventilas hidrotermales color blancas, que tienen más calcio en sus fluidos. Entonces, las ventilas hidrotermales realmente es un sistema geológico muy, muy interesante. De hecho, las temperaturas pueden alcanzar más de 100 grados centígrados, 200 grados centígrados. Entonces son fluidos muy, muy calientes. Y realmente se conocía poco sobre ellas y nunca se esperaron que existieran organismos vivos a su alrededor. Esa parte, creo que me gustaría que la abordáramos en un momento. Todo eso que nos dijiste está aquí. Exacto. Bueno, técnicamente la imagen está en inglés, pero en inglés ha de haber 6 palabras, ¿no? Casi todo me parece que son elementos, compuestos químicos, y un poco justo esto que mencionas, como va entrando el agua, se empieza a calentar, se disuelven aquí todos los minerales, sale y vuelve a empezar, ¿no? Un poquito Exacto. Te digo, palabras muy vulgares para lo que es, pero sí, de hecho, algo... ¿no?
algo muy interesante es ese fluido hidrotermal pues no termina en la chimenea, sino que pues se va expandiendo alrededor de la chimenea. Entonces todo el sistema de hidrotermal alrededor de la chimenea pues también es rico en elementos, solo que pues ya a bajas temperaturas. Ya. Y bueno, más o menos para ubicarnos en dónde están, en dónde se realiza esta investigación, difícilmente vamos a poder ir como mencionas, y voy a ir de turista a las ventilas hidrotermales, pero en nuestro proceso de investigación sobre el tema vemos que está por aquí, ¿no? Sí, pues el Golfo de California se extiende en todo lo que es Baja California y Baja California Sur. Toda esa región está formada por diferentes... es el choque, bueno, no es el choque, es la dispersión del suelo oceánico. Entonces es el encuentro de dos placas tectónicas que poco a poco se están separando, y como se están separando, pues promueve que el piso oceánico se rompa y se formen las ventilas hidrotermales. Entonces es una región geológicamente muy activo. Entonces a lo largo de todo el Golfo de California pues se piensa que hay ventilas hidrotermales. Sin embargo, pues necesitas una investigación muy grande, mucho presupuesto para poder estudiar exactamente cada una de las regiones. Pero pues una de las regiones que primeramente se estudiaron es la cuenca de Guaymas, que podemos encontrarla justo a la mitad de lo que es Baja California Norte, Baja California y Baja California Sur. Entre las dos, ¿no? Digamos. Sí, exacto, entre las dos. Y hacia el sur, más hacia enfrente de entre La Paz y Los Cabos, está Cuenca Pescadero, que es donde también estoy, donde hago también la investigación de ventilas hidrotermales, y corresponde a la zona de las ventilas hidrotermales nuevas que encontraron entre 2015 y 2017. Ya. Nada más me voy a regresar un momento a esta imagen. Digo, aparte que me encantan las fotografías, si no me equivoco, son tuyas. Muchas gracias. Y pues este es el barco, digo, no sé qué tanto la gente se lo imagina, pero ese es el barco en el que estuviste. Antes de pasarnos un poquito a la otra parte de regresar al tema de los animales y la pequeña biosfera que vive junto a las ventilas hidrotermales, que nos puedas comentar un poco la experiencia de ir en este barco recorriendo, digamos, me imagino que estuviste recorriendo la de Guaymas y Pescadero, o cuéntanos un poquito esta experiencia. Sí, esta expedición en la que me tocó asistir solamente era para estudiar Cuenca Guaymas. Entonces nosotros zarpamos de San Diego y realmente le dimos la vuelta a toda la península. Primero viajamos toda la parte del Pacífico y luego entramos hacia el Golfo de California y llegamos justamente hasta la Cuenca de Guaymas, a la mitad de las penínsulas. Fue una experiencia muy interesante. Gracias a biología y a mi carrera en ecología marina, ya tiene la oportunidad de subirme a buques oceanográficos, pero generalmente cuando son prácticas o es toma de muestras para la tesis, solamente te vas unos 3, 4, 5 días, máximo una semana. Pero esta expedición estaba hecha para estar en el barco 2 meses. Uf. Entonces fue la primera vez que me tocaba viajar tanto tiempo en el barco, y como es un barco muy, muy grande y tiene un equipo de perforación del fondo oceánico, no puedes, digamos que, meterte a la costa, ¿no? No puedes anclar el barco y bajarte y luego regresar, sino que el barco siempre tiene que estar en una zona pues más profunda. Entonces era realmente, o fue estar 2 meses encerrados por completo, 2 meses en el barco. Después de la contingencia se me hace que ya no se te hace tanto, ¿no? Sí, muchos me dicen que estar en el barco fue como mi entrenamiento para la contingencia, y la verdad es que creo que sí. Un poco. Se parece mucho porque tienes la misma rutina casi todos los días, tienes horarios muy bien establecidos para el trabajo,
y como sabes que no puedes salir a ninguna parte, pues te acostumbras a estar adentro del barco, ¿no? Y aparte tienes que buscar distintas actividades pues para despejarte en tu tiempo libre, etcétera. Entonces se parece bastante a lo que es estar en contingencia actual. Salvo por los paisajes, que en ese caso son mucho mejores, supongo. Pero bueno, Sí, como entrenamiento seguro sirvió de algo. sí, Muy bien. claro. Ahora sí, vamos a... Perdón por el paréntesis, pero es esa parte. Viví un par de años en la costa, en Cancún, estuve en Puerto Progreso también. Nunca viajé tanto tiempo en barco, ¿no? Lo más que fue un par de Uh-huh. horas. Pero me surgió ahí la duda sobre esta experiencia, es padrísimo. El barco, ¿no? Aquí no se alcanza a ver su magnitud, pero seguramente es bastante Sí, grande. el barco es muy grande, de hecho el barco tiene 7 pisos, entonces tú tomabas las escaleras o elevador para ir al lugar que tú querías, ¿no? Está 2 pisos de laboratorios, está la parte de comedor, están todas las habitaciones de los tripulantes, entonces es un barco muy, muy, muy grande. Y gracias a eso, pues, no te mareas tanto, digámoslo así, porque pues tiene equipo especial para mantenerse estable, pero aún así siempre sientes el movimiento de las olas del mar, pero igual a estar 2 meses ahí hace que te acostumbres. ¿No te pasó que la primera vez yo fui muy chico en un barco y cuando me bajé, o sea, como que sentía demasiado sólido el piso, no sé, a lo mejor era muy Sí, se le pequeño. llama mareo de tierra y también fue como una de mis preocupaciones que dije, híjole, ¿cómo voy a regresar a tierra y bajarme después de 2 meses de estar en el barco? Y la verdad, no tuve ningún tipo de mareo, solamente estaba muy cansada por estar los 2 meses en el barco, pero los mareos de mar de tierra, eso no, afortunadamente yo no los tuve. Ah, muy bien. Pues, Uh-huh. ok, perdón por el paréntesis ahí de curiosidad Ah, está de perfecto. barcos. Y regresamos un poco a la biosfera, ¿no? Por ahí estuvimos viendo qué surge por ahí, salvo que tú ahorita me corrijas y me indiques otra cosa. Hay vida muy especializada en estos, no sé cómo llamarlos, si mini ecosistemas o cuál es el término correcto para hablar de esto. Sí, sí, sí lo podemos considerar como un ecosistema marino. Muchos lo conocen como la biosfera del océano profundo. Entonces, sí, finalmente es un ecosistema porque tiene diferentes características físico-químicas a las cuales los organismos están adaptados. Y, por ejemplo, viendo un poco las fotos, leyendo, investigando algo, o sea, estos gusanos, tenemos unos gusanos de tubo, un caracol pie de escamas o pie escamoso se llama, están Ujú. súper interesantes estos animales, y el de la esquina inferior izquierda se llama, parece examen, déjame acuerdo, gusano de Pompeya. Ah, ok. Entonces, no sé si nos puedes platicar, los vemos y siempre pues, parece que están en el agua y normal y la vida y todo lo vemos todo el tiempo, pero este tipo de seres vivos, digamos, tienen que estar acondicionados a ciertas cosas muy específicas que también los hacen únicos, y creo que un poquito de esto poco a poco nos va a llevar a la parte de la astrobiología. Pero aquí empezamos hablando de que, si no me equivoco, ya no hay luz. Más o menos, ¿cuál es la profundidad que estamos manejando en este caso? Bueno, para ventilas hidrotermales podemos dividir, digamos que en 2 tipos las ventilas hidrotermales, las someras y las profundas. Las someras las podemos encontrar alrededor de unos 20, 30 metros y las profundas pues ya estamos hablando de más de 2.000 metros bajo la superficie hasta los 3.800, 4.000 metros bajo la superficie del mar. Entonces estamos hablando de zonas muy, muy profundas, las zonas más profundas de nuestro planeta. Entonces, ese tipo de condiciones pues ya no tienen luz, como lo mencionabas, y además es una gran presión la que ellos tienen que aguantar porque es toda la presión de la columna de agua que está sobre ellos. Entonces, son presiones muy, muy grandes y pues los organismos pueden vivir tranquilamente
ahí. Entonces, una de las investigaciones interesantes es pues conocer cómo pueden sobrevivir estos organismos para no, eh, digamos, colapsar bajo estas grandes presiones a los que están sometidos, y no solamente la presión, sino las temperaturas que están a través de la ventila hidrotermal, porque en general, si no hubiera una ventila hidrotermal, el agua estaría muy fría, alrededor de 2 grados centígrados, pero la ventila hidrotermal expulsa fluidos a más de 100 grados centígrados, entonces también es una adaptación este cambio de temperatura. Y en este caso, por ejemplo aquí, un poco más hacia arriba y en la superficie, tenemos como base de la cadena alimenticia o alimentaria la vegetación, las plantas, de ahí viene la fotosíntesis y todo este proceso que tiene que ver con la luz precisamente, ¿no? Del sol, básicamente. En estas profundidades hablamos de 3.000, 4.000 metros de profundidad. La luz ya no llega, entonces me imagino que la fotosíntesis como tal no se da. El tipo de, no sé si llamar vegetación, las algas marinas existen, no existen, o hay algunos otros elementos que pudiéramos considerar como valiosos o detonantes de que exista toda esta cadena, esta mini biosfera, este ecosistema. Sí, es una gran pregunta porque realmente todos estamos acostumbrados a escuchar desde la escuela, ¿no? La fotosíntesis, cómo las plantas y las algas capturan la energía lumínica y la transforman en energía química, pues para ellos procesar su propio alimento. En el caso de las ventilas hidrotermales, existe un metabolismo que es hecho por las bacterias que viven ahí, en las cuales ellos aprovechan la energía química de los elementos. Entonces, los elementos como el hierro, el azufre, estas bacterias son capaces de sintetizarlos, es decir, pueden trabajar con los electrones que tienen para obtener energía en la célula. Entonces, las bacterias son la base de la productividad en el ecosistema, y un organismo, para que pueda sobrevivir, un organismo más grande que las bacterias, tiene que tener bacterias asociadas para que pueda sobrevivir. Entonces estamos hablando de un ecosistema en donde hay, digamos que mucho compañerismo, mucha simbiosis, lo podemos decir, en donde, por ejemplo, este tipo de gusanos, los que vemos arriba a la izquierda, color rojo, pues ellos guardan en su estómago a estas bacterias. Entonces, el gusano le da un hogar a la bacteria para que pueda sobrevivir, y la bacteria le da alimento al gusano. Entonces, las adaptaciones de los organismos pues también están dadas gracias a su interacción con estas bacterias, que son capaces de obtener la energía química de los elementos. Y es uno de los metabolismos que más llaman la atención. Es un metabolismo que realmente sostiene a toda la vida del ecosistema marino profundo en este caso. Entonces, digamos que parte de que todo esto pueda existir como tal, además de que son bacterias muy especializadas a raíz de todo lo que vimos en un principio sobre o lo que se genera alrededor de las ventilas hidrotermales, eso hace que se generen todos estos cambios, esta como codependencia o simbiosis que hay entre los diferentes organismos, y eso es lo que permite que el ecosistema como tal funcione y no colapse, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cosa, según entiendo. Y entrando ya un poquito en la parte de las bacterias, que creo que esta es una de las partes principales que se conecta a llevar, salvo que me corrijas en esto, a llevar todo lo que está en el fondo del mar, todo lo que se está investigando en el fondo del mar, a traspolarlo para identificar, o a lo mejor no identificar, sino, no sé cuál sería la palabra exacta, pero considerar tal vez la existencia de vida en otros planetas. Entonces, antes de llegar a esa parte de la astrobiología, por ahí, a nivel de muestras, de cómo haces este trabajo de obtener las muestras, de analizarlas, de revisarlas, de identificar qué es, cómo funciona. No sé si nos puedas platicar un poquito de esto antes de irnos ya a traspolar un poquito todo esto a la astrobiología.
Sí, por supuesto. De hecho, esta es una foto de adentro del barco, de uno de los laboratorios del barco. Entonces, aquí, primeramente nosotros, para estudiar las bacterias, se utilizan distintos métodos. Nosotros primero colectábamos lo que es el sedimento del fondo marino a través de un tubo que bajaba desde el barco hasta el fondo marino y recogía la muestra alrededor, bueno, llevamos muestra, pero eran muestras de 9 metros. Entonces nosotros recibíamos en el barco 9 metros de sedimentos. Una parte de esta colecta realmente la mandamos directamente a congelar para poder hacer los análisis de microbiología. Porque en el barco, pues ya no, los análisis de laboratorio ya no se pueden realizar ahí, lo teníamos que realizar abajo del barco. Sin embargo, en el barco nosotros podíamos estudiar la textura de los sedimentos. Entonces, la otra parte de la muestra que recogimos, pues la tratamos de cortar y abrir para ver cómo eran estos sedimentos. Y nosotros así podíamos conocer exactamente los lugares en los cuales nosotros esperamos encontrar bacterias o sabemos que viven las bacterias. Entonces, en esta fotografía yo estoy junto con uno de mis compañeros, estamos estudiando las diferentes regiones que podemos ver en el sedimento, porque nosotros podemos encontrar desde rocas muy grandes hasta rocas muy chiquitas, muy finas. Y esto nos habla de un cambio en las condiciones físico-químicas del océano. Y como nosotros no podemos estudiar los 9 metros de sedimento porque sería prácticamente muy tardado, nosotros seleccionábamos puntos de los sedimentos que fueran representativos de esa zona. Entonces nosotros podíamos elegir un punto característico y empezar a analizar sus propiedades tanto físicas como químicas, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Físicamente puede soportar diferentes fuerzas, qué tipo de sedimentos tiene. Entonces, nosotros así podíamos ver cómo va cambiando los sedimentos conforme vas tomando sedimentos más profundos y si cambiaban la coloración. Entonces, todo el estudiar las características de los sedimentos nos daba una idea general de cómo es el ambiente en el que viven las bacterias. Entonces, el primer paso justamente era caracterizar a los sedimentos y posteriormente pues ya trabajar en el laboratorio la extracción de los microbios. Y ya después, digamos, analizas y ahí, o sea, trabajas básicamente con los resultados. No sé si actualmente tu investigación en este sentido sigue corriendo a nivel de experimentación o ahorita ya está más en toda esta parte teórica de redactar y redactar proyectos sobre todas las conclusiones y todo eso. ¿En qué parte tu investigación va de todo esto? Híjole, me encantaría ya estar en la parte de redactar el proyecto, pero fíjate que bueno, la parte de fisicoquímica de los sedimentos, bueno, estos sedimentos eran exactamente de Guaymas y yo estoy ahora trabajando con los de Cuenca Pescadero. Entonces, de la parte de Guaymas ya tengo la parte de los datos físico-químicos y de Cuenca Pescadero también tengo datos físico-químicos y yo en febrero de este año estaba haciendo mi estancia de investigación en Caltech haciendo las extracciones de microbiología para analizar mis datos. Pero me tocó la pandemia en California y pues me tuve que regresar. Así que tuve que poner en pausa varios de mis experimentos en el laboratorio y estoy esperando a que termine la pandemia para poder retomarlos. Sin embargo, pues todo este tiempo he estado pues trabajando con las diferentes secuencias genómicas que ya tenía yo, datos físico-químicos. Entonces, pues es un trabajo que está en proceso todavía. Y bueno, mucha modestia, pero además de eso, por lo que hemos revisado justo antes de esta entrevista, la divulgación de todo el proyecto ha sido bastante activa. He visto que has hecho ya algunos videos, podcast y eso, o sea, además de todo eso, sigues participando en la divulgación científica y eso es digno de agradecerse. Solo a nivel de quizá un poco más de chisme, digamos. ¿Podría correr riesgo parte de toda tu experimentación si la contingencia se prolonga demasiado?
Pues mira, hay parte de microbiología que ya hice y que ya tengo los datos. Hay parte todavía que me hace falta analizar, sobre todo de los sedimentos que están congelados en el laboratorio. El ADN, pues sí puede aguantar tiempo, puede ser, lo congelamos simplemente para preservarlo, sin embargo, pues conforme pase el tiempo y los años, sí se va degradando. Entonces, si pasaran muchos más años en contingencia o por alguna razón, puede que pudiera ver afectado. Entonces, sí son cosas que se tienen que considerar al trabajar en laboratorio. Por eso casi siempre lo mejor es, tomas tu muestra, tratas de analizarlo un poco y la guardas. Pero bueno, ¿no? Es parte del trabajo de microbiología y pues ni modo, ¿no? Nos tocó la pandemia. Que si hablamos de años de contingencia, creo que tenemos problemas un poquito más graves que otros. Claro. Entonces, bueno, eso esperamos que solo sea claro, pues un poco todos más. empezamos pensando que eran 3 meses de contingencia. Entonces dijimos, es el puente Pero de Semana Santa más grande y ya, se sí. acaba. Sí, yo todavía tenía, pues todavía una semana, bueno, varias semanas que continuar y yo pensaba, tengo que apurarme todo para hacer todo lo de laboratorio en esta época, ¿no? Pero bueno, así nos pasó. Y pues te agradezco mucho el comentario de la divulgación. Para mí es súper importante dar a conocer pues la ciencia que se hace en México y sobre todo que se hace utilizando nuestros recursos naturales. Muchas investigaciones en México se realizan de manera internacional, digamos, grupos de trabajo internacionales están muy interesados en estudiar los diferentes ecosistemas de México, ¿no? Y a veces no son los mexicanos que lo están realizando. Entonces, para mí es súper importante dar a conocer cómo de parte de México, pues sí estamos estudiando nuestros propios recursos naturales, ¿no? Y dar a conocer qué es lo que tenemos en nuestro país. Y sobre todo el alcance de estas investigaciones, ¿no? A veces minimizamos mucho lo que se hace en México por los mismos mexicanos y tenemos como que hay un poco de malinchismo. Entonces vale muchísimo la pena darse el tiempo para conocer este tipo de proyectos y no solo este, ¿no? O sea, hace un mes aproximadamente hablamos sobre otro proyecto de identificar si los monos se estresan o no se estresan, el impacto del humano que tiene con poblaciones de zaraguatos. Entonces hay mucho que hacer en México, el ecosistema, la biodiversidad y la ciencia en general no se acaba. Entonces sí es importante y creo que necesario continuar estos proyectos de divulgación. Entonces, bueno, cerrando un poquito esa parte, vamos a conectar, a ver cómo podemos conectar todo esto al espacio exterior, concretamente a algunos satélites, algunas lunas, ver cómo todo esto que hemos platicado puede repercutir en considerar la existencia de vida en otros planetas. Y no sé qué tan fan eres de la ciencia ficción, mi equipo de Stalkers no llegó a tanto, pero no sé si identifiques las imágenes de la esquina inferior derecha. Bueno, puedo identificar perfectamente a todos los tardígrados que se encuentran ahí. Sí, de entrada, en realidad todos son tardígrados, ¿eh? Nada más que los de abajo a la derecha, creo que fue un pequeño boom de cuando empezó todo esto de considerar la existencia de vida en otros planetas. Luego se volvió a ver a estos organismos conocidos como extremófilos por este tipo de condiciones que alcanzan a resistir y a vivir en todo esto. Yo estoy un poco clavado en esto de la ciencia ficción y la ciencia en general. Y el caso de los dos tardígrados que están en la esquina, que no son, digamos, naturales ni vistas de microscopio. Uno pertenece a un videojuego, el que se ve mucho más azul que el otro como gráfico, y el otro que se ve como más monstruito es de Star Trek, la Discovery. serie exactamente. Sí, no lo he visto, pero llaman muchas personas que me recomiendan verlo. Entonces no me he dado el tiempo para dedicarme a ver justamente ese capítulo, pero sí ya me habían comentado de esa aparición de tardígrado.
Pues mira, no daré spoilers al respecto, pero No, por favor. el caso del tardígrado y cómo se vinculó al espacio empieza en el videojuego que está al principio, después lo retoma un poco Star Trek, después hubo demandas y cosas así, no nos vamos a meter en ese lío, no nos toca, pero más bien de cómo este tipo de cosas, desde mi punto de vista como un poco de espectador, tanto de la ciencia como de la ciencia ficción, repercuten de alguna manera a nivel general, ¿no? O sea, como estos avances, como estos planteamientos sobre la existencia de vida en otros planetas a raíz de estas investigaciones como la que tú realizas, llega a trascender al grado de tener como estas producciones a nivel de entretenimiento o a nivel de consumo cultural que cualquier persona ya es muy fácil que las vea, que se pregunte, ¿no? Y cómo plantearon esa parte, porque justo eso es lo que plantean desde ambos puntos de vista, que el tardígrado es capaz de sobrevivir en el espacio y bueno, ahí repercute en la trama y bla, 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 ¿no? Entonces, con estas imágenes pensé en que nos cuentes un poco cómo vincular toda esta parte de tu investigación de las bacterias, de los organismos extremófilos, cómo eso nos podría llevar a saber o a considerar la vida, por ejemplo, en una luna como la de Europa, por ejemplo. Ujú. Sí, pues los organismos extremófilos realmente hay mucho por descubrir de los organismos extremófilos. Empezaron a haber diferentes estudios sobre quiénes son los organismos extremófilos y se encontraron pues que los microbios son los organismos extremófilos por excelencia y pueden estar adaptados a distintas condiciones, ya sea de altas temperaturas, bajas temperaturas, presiones, alta salinidad, eh, adaptaciones a diferentes elementos químicos, por ejemplo. Y los tardígrados, pues por excelencia, a pesar de que sí son microscópicos, estos son animales. Entonces, al ser los únicos animales que pueden ser extremófilos, digamos, en muchos aspectos, pues es lo que llama mucho la atención sobre ellos. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar y saber que los organismos extremófilos se adaptan a diferentes condiciones, pues nosotros podemos conectarlos con el espacio al saber que, por ejemplo, en nuestro sistema solar existen diferentes cuerpos celestes con distintas características y características muy distintas a las de la Tierra, ¿no? Pero pueden compartir ciertas cosas. En este caso, la luna Europa, pues se sabe que tiene una superficie de agua líquida congelada y al parecer debajo de esa superficie congelada existe un océano de agua líquida. Entonces son condiciones que pueden compartir, sin embargo, pues no son tan similares en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la parte de la radiación y ahora pues se quiere explorar los tipos de elementos químicos que tiene. Entonces, pues nosotros al estudiar organismos extremófilos ya sabemos que se adaptan a distintas condiciones y condiciones que pueden ser pues extremas como los de los objetos, ¿no? Del sistema solar y se plantea la pregunta de pues si hay organismos que se adaptan a condiciones tan extremas en un planeta con ese tipo de condiciones extremas, ¿podría haber vida? ¿Podría haber algún ser vivo especial adaptado a esas condiciones? Entonces empieza a hacerse preguntas, pues de no solo de si la vida puede sobrevivir aquí en la Tierra en esas condiciones profundas, sino podría estar adaptado a unas condiciones, digamos, de más espaciales. Entonces empieza a hacer todo lo que es la conexión con la búsqueda de vida en el universo. Aquí tuve una situación técnica, pero creo que ya está. Tengo una imagen, no sé si la puedes ver ahí. Sí, que la puedo ver, sí. Justo esto es lo que mencionas, ¿no? Esta parte de, creo que el agua es uno de los, no sé si detonantes o considerarlo como detonante de la existencia de vida, pero a lo mejor sí una constante que podemos encontrar
Entonces, al identificar, según como comentas, entiendo que al identificar que existe agua en otros planetas, en este caso en una luna de Júpiter, podemos llegar a considerar que existe vida similar a la que se genera aquí en esas condiciones, son condiciones bastante similares, hablando un poco de temperaturas, a lo mejor de iluminación, de elementos químicos, va por aquí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nuestra definición de vida está dada por las características que conocemos de los seres vivos. Entonces, nosotros podemos definir un poco la vida de acuerdo a en qué está formada, ¿no? Entonces, todos los seres vivos de nuestro planeta Tierra están formados gracias a la química entre el carbono y el agua. Entonces, no hay organismo no es formado de esa forma. Y además, todos los seres vivos pues tienen los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, entre otros. Entonces nosotros queremos buscar ese tipo de elementos combinados con el agua y el carbono, porque sabemos que esa es la forma en que en la vida de nuestro planeta Tierra está formada. Entonces esos son algunos rasgos en la astrobiología, pues para la búsqueda de lugares, digamos, que podrían ser potencialmente habitables o habitados o donde haya algún tipo de microorganismo, ¿no? La base también de nuestra vida es la molécula de ADN, entonces también estamos viendo qué tipo de condiciones son necesarias para que esta molécula pueda llegar a formarse. Nosotros también tenemos muchos estudios o varios estudios en origen de la vida aquí en la Tierra y ver si los procesos de la vida son similares en diferentes planetas o lunas. Entonces, sí, la búsqueda de vida en el universo está basada en lo que nosotros conocemos en nuestro propio planeta. Ahorita esta parte es de Europa, pero según entiendo, hay un par más de satélites, en este caso estos son de Saturno, en los que se considera que existe la posibilidad de encontrar vida justo por esta similitud en condiciones que nos comentas. Entonces, no sé si nos pudieras dar ya para ir un poco cerrando esta parte, ir concretando de la conexión de todo lo que tú realizas, en cómo poder extrapolar todo esto a considerar la existencia de vida o similitud por lo que consideramos como vida nosotros, el, el, no sé, como el alcance que tiene la investigación, hasta dónde está planteada y qué datos podríamos obtener, no sé, a lo mejor a mediano plazo al respecto. ¿Crees que podamos ver avances pronto en este sentido específico de la vida? Por ahí Elon Musk ya quiere mandar gente a Marte, ¿no? Para empezar. Sí, pues el planteamiento de la exploración espacial pues tiene que tener fundamentos científicos. Entonces nosotros tenemos que tener datos para comparar. No se puede enviar una misión y decir, ay, encontré esto, pero no sé qué estoy buscando. Entonces nosotros al recopilar datos de aquí de la Tierra, por ejemplo, de ventilas hidrotermales, pues podemos estudiar cuáles son los elementos, si hay una molécula especial que solamente es sintetizada bajo estas condiciones o algún organismo es el encargado de sintetizar esta molécula o si se puede formar de manera natural. Entonces, el envío de misiones espaciales pues, va a utilizar los datos del planeta Tierra para comparar lo que encuentre en otros sitios. Entonces, cuando se mande una misión espacial hacia estos satélites, pues vas a ver más o menos por dónde buscar, ¿no? A lo mejor un lugar que tenga temperaturas muy específicas, está buscando elementos básicos para la vida como el carbono, el nitrógeno. Entonces muchas de las investigaciones que se hacen en la Tierra pues, es la base de la investigación o de la exploración espacial. Toda esta investigación que estás haciendo se está haciendo ahorita físicamente aquí en el planeta, está sacando muestras del subsuelo, de las ventilas hidrotermales, pero para hablar de esto y cómo afecta esto o cómo nos da pie o pautas para considerar la vida extraterrestre, ¿cuál es el alcance que tiene realmente esta investigación? Si estamos hablando de que pues ahorita se está haciendo aquí y a lo mejor para una sonda que llegue a alguna de estas lunas que comentamos, pues a lo mejor pasa un tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo es este plan para darle continuidad al proyecto y a la investigación en este sentido? Sí, pues prácticamente
primero para que nosotros podamos llegar a otro lugar en el sistema solar, pues utilizamos de referencia todo lo que existe aquí en nuestro planeta Tierra. Entonces, el hecho de que nosotros ahora estemos estudiando los lugares extremos de nuestro planeta, pues nos da una idea de qué tipo de organismos se encuentran ahí, cómo están adaptados y además todas las condiciones físico-químicas, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes datos que posteriormente pues, se pueden utilizar para la planeación de alguna misión espacial para que se pueda comparar algunos datos, ¿no? Entonces el hecho de que nosotros estudiemos ahora el planeta Tierra pues nos da digamos que las bases científicas de la exploración espacial. Así en un futuro cuando se quiera ir hacia por ejemplo la luna Europa, Encélado u otras lunas de otros planetas, pues se tenga una mayor referencia de qué estamos buscando, cómo podemos buscarlo, qué tipo de a lo mejor señal físico-química o biológica pues podríamos encontrar y comparar con los datos que tenemos aquí en la Tierra para determinar si hay algún indicio de que estas lunas sean habitables o que en dado caso pues pueda existir algún tipo de vida de tipo microscópica, ¿no? en estas lunas. Entonces, es muy importante tener todo conocimiento de nuestro planeta Tierra para que nosotros podamos tener un punto de referencia hacia la planeación de las próximas misiones espaciales. Entonces, a muy grandes rasgos, y si entiendo bien, la idea es ir viendo cuáles son estas condiciones extremas que hay en nuestro planeta en donde hemos encontrado vida para traslaparlas o traspolarlas a estas lunas, estos planetas, estos satélites que pueden ser que por ejemplo en Marte que se mandan sondas o las lunas de las que hablamos, sepan los rovers qué buscar, cómo buscarlo e incluso estar preparados, ¿no? O sea, si dices, si mandas uno y sabes que ahí hay una acidez muy alta, preparar el rover para que soporte esa acidez, soporte esas condiciones extremas y tenga las herramientas necesarias para extraer la información que necesitamos, tomando en cuenta que la condición es muy similar a la del planeta y eso nos daría como pautas y llegar preparados, ¿no? Es como ir ya preparado a un examen, ¿no? Ya leí todo, ya preparé todo, llego y hago las muestras tal cual, ¿no? Es un poco esto. Sí, es una gran analogía. De hecho, pues, por ejemplo, para Marte, los rovers que se han enviado y que ahorita aún no está en camino hacia allá, pues se estuvo realizando diferentes estudios, análisis de la superficie de Marte, cuáles son los cráteres que existen, cuáles son algunos rasgos que nos pueden indicar de dónde hubo agua en Marte. Y con base a todas estas evidencias que se han juntado sobre el planeta, pues se decidió enviar el nuevo rover a uno de los cráteres para tomar una muestra y analizarla. Entonces, justamente es el hecho de irse preparando hasta la prueba final de poder llegar al planeta o a la luna para tomar una muestra y comenzar a estudiar esta segunda etapa de la misión. Aquí nada más una pregunta que me surge rápido. ¿Sabes a nivel de tiempo si ya hay como un estimado de en cuánto tiempo, en cuántos años, sé que no es algo rápido ni fácil, podría tenerse preparada una misión a alguna de estas lunas? Sí, pues de hecho ya está el plan, está autorizado un plan para ir a Europa. Esto va a tardar más o menos una década en la planeación y el lanzamiento, a lo mejor todavía la década entre 2020 y 2030 podamos ver el lanzamiento de un rover hacia Europa. Sin embargo, todavía cuando sea el lanzamiento de ese rover va a tardar unos 7 años en llegar a la Luna. Entonces sí estamos hablando de un tiempo largo, pero esperemos que a nosotros nos toque, ¿no? O sea, que aquí no pase nada y que llegue todo bien. O sea, estamos hablando de que alrededor de 2040 aproximadamente ya tendríamos como datos y resultados y algunas cosas a raíz de esta investigación que está iniciando ahorita. O sea, sí es como proyectar a muy largo plazo resultados de alguna manera. Sí, pues las misiones espaciales son realmente de muy largo tiempo y aún así conforme va avanzando se lanza la misión, pues va recopilando datos en el camino, puede ir tomando fotografías, puede ir adelantando un poco de las cuestiones físicas alrededor de las lunas. Pero bueno, esto yo lo veo como gran ventaja para las futuras generaciones que quieran dedicarse a estas áreas, porque todavía hay muchos datos que estudiar. Sí,
hablábamos en un principio de que el mar es exageradamente vasto como para poder investigar casi lo que sea. Y cuando empiezas a hacer estas analogías de lo que hay aquí y cómo podría presentarse en otro planeta, creo que las opciones son igual de vastas, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás estudiando una parte muy pequeñita de todo esto, pero a lo mejor gente podría dedicarse a analizar específicamente los gusanos estos o los caracoles estos que tienen como escamas en su base. Entonces, digamos, hay un chorro de opciones de cosas para hacer y pues no habría que esperarnos 20 años para seguir la investigación, ¿no? Al contrario, deberíamos ir cada vez haciendo más y más para que ahorita pues, son 20 años y a lo mejor después ya en futuras generaciones hablamos de 10, 5 o ya estando el rover ahí pues poder pedirle cosas más específicas sobre avances que se vayan haciendo de este lado. Claro, sí, de hecho todavía hasta la fecha los datos de misiones que se han enviado desde los 90s, 2000 todavía se siguen revisando sus datos y se siguen haciendo nuevos descubrimientos, entonces sí es un vasto lugar para hacer investigación e incluso pues ha sido más fácil ir al espacio que ir al fondo marino, porque en el espacio pues como está el vacío y en el fondo marino tenemos la cuestión de la presión, eso dificulta mucho en la parte tecnológica, entonces todavía hay muchos lugares que explorar también dentro de aquí en nuestra Tierra. Sí, porque en el fondo marino es al revés, ¿no? Mientras en el espacio es hacia afuera, en el fondo marino es la compresión y me imagino que el que soporte esas presiones pues no es así como cualquier cosa, ¿no? O sea, Exacto, sí, entonces, exacto. ese es el meollo del asunto. Uh-huh. Muy bien, pues nada más para ir cerrando, ir concluyendo con esta parte. Bueno, es muy común que haya muchos sitios, muchos lugares en internet que tratan de hacer como un poco de clickbait ahí de se está descubriendo vida en otros planetas y a la mera hora a uno le da clic pensando que ya hay algo y más bien son un poco temas relacionados a lo que haces tu investigación, pero para tener información o fuentes más confiables al respecto o incluso si alguien está interesado en ponerse a estudiar, a revisar, a analizar un poco más sobre toda esta temática, ¿dónde podríamos encontrar más información respecto a tu investigación, los laboratorios en los que colaboras o simplemente si estamos interesados, qué nos recomendarías empezar a buscar o dónde? Claro, sí, sobre todo en cuestiones de astrobiología, tiende mucho a tener noticias cuando sale un descubrimiento muy, digamos, con nombres muy impactantes, que podemos llamarlo así. Entonces yo los invitaría primero a que reflexionen el título que están leyendo y que puedan primero preguntarse si realmente eso es lo que está pasando en la investigación, ¿no? Seguramente están hablando de un descubrimiento de alguna molécula, de algún tipo de planeta parecido a la Tierra, etcétera, que no necesariamente necesite ser una evidencia de vida directa como todo el mundo se lo imagina, ¿no? Pero pues también les puedo recomendar visitar nuestras redes sociales del Laboratorio de Astrobiología de la UNAM, que ahí pues constantemente estamos tratando de subir información que sea confiable, sobre todo revisar las fuentes. Siempre tratamos de leer los artículos originales de lo que se presentó en la investigación para darles una pequeña reseña de lo que se trata y no se queden solamente con el título despampanante, ¿no? Siempre pueden escribirnos a mi correo personal o al correo institucional de manetest@astro.unam.mx y pueden ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda, pregunta sobre alguna noticia que quieran resolver o también pues un poco sobre conocer cuál es el camino, alguna recomendación que quieran tener sobre estudiar algún tema relacionado a la astrobiología. Pues ya está. Pues no sé si tengas alguna reflexión final al respecto, si no, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has prestado de verdad, porque como decía en un principio, eres la rockstar de la astrobiología y seguramente ahorita este es un espacio que está abierto para que nos platiques muchas cosas y hay muchísimas invitaciones que tienes pendientes por ahí y que vas a seguir recibiendo porque ahora sí que es tu tema y es de lo que más estás hablando y si alguien quiere saber de esto seguramente va a llegar contigo en algún momento. Entonces te agradezco muchísimo, no sé si tengas alguna conclusión, un comentario final y si no nos despedimos.
Pues yo agradezco mucho este tipo de espacios. Realmente para mí es muy padre poder compartir todo lo que he ido aprendiendo desde que entré a la carrera y me inicié en astrobiología. Yo creo que les puedo hacer una reflexión, sobre todo en cuestiones de astrobiología, que es un área que nos permite ver la vida en el universo desde diferentes perspectivas, ¿no? Si uno ya quiere dedicarse directamente a astrobiología, puede elegir el tema que más les guste y pues se puede encontrar la forma de enfocarlo, ¿no? Pero en realidad todos estamos estudiando la vida en el universo desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que tener un camino fijado, sino que tú mismo puedes ir forjando ese camino, ¿no? Y si alguno tiene alguna duda, pregunta sobre eso, pues nos puede contactar porque sabemos lo difícil que puede llegar a ser tener contactos o a lo mejor a veces las personas son un poco escépticas con respecto a este tema, por eso también tratamos de hacer la divulgación de la astrobiología pues desde la trinchera científica. Sí, y supongo que creo que es un tema que puede resultar incluso abrumador, ¿no? O sea, dices, bueno, voy a estudiar psicología, derecho, son cosas que uno dice como que se ven muy a la mano, pero siempre que uno piensa en algo fuera de este planeta, regularmente, no, pues es que eso solo los de la NASA y para entrar a la NASA y ya uno mismo se empieza como a poner peros y a decir que es complicado, es difícil y dice, no, pues mejor me meto a conta y vámonos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que claramente no es así y si te gusta algo y te apasiona algo, seguramente encontrarás el camino así como has hecho tú. Entonces, te agradezco mucho esa reflexión, ese mensaje sobre todo para quienes nos estén escuchando. En el caso del museo hay muchos niños, muchos niños y niñas, gente muy joven también, que a lo mejor está en eso de elegir carrera y que sepa que no tiene que quedarse con las muy tradicionales, que digamos, o sea, no es hacerlas menos, pero que también analicen que hoy en día la cantidad de carreras, de opciones, de áreas de estudio y de interés, pues, es vastísima, ¿no? O sea, uno termina la carrera y siguen saliendo y pasan los años y diario sale algo nuevo. Entonces, pues no se achicopalen por ahí pensando que solo la gente en la NASA, que quién sabe quién es esa gente, pero solo los de la NASA pueden hacerlo. Realmente cualquiera puede hacerlo si realmente le apasiona. Claro, sí, además, qué bueno tocas ese tema de sobre otras ciencias, por ejemplo, como las ciencias sociales, pues también para todo lo que es gestión de proyectos, realización de proyectos, presupuestos, etcétera, también necesitamos de otras áreas que nos puedan apoyar en la ciencia, así que todos tienen cabida en la astrobiología. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, creo que con estas reflexiones nos despedimos y en cuanto estén tus resultados cuenta con este espacio para compartirlos, para hablar un poquito más de esto o incluso para platicar de los tardígrados de la serie de Star Trek. Aquí está el espacio disponible. Claro, muchísimas gracias y espero pues que nos conectemos muy pronto. Excelente. Pues entonces nos despedimos. Esto fue Puzzle Podcast, Puzzle en colaboración con el Museo Qinghai de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hasta la próxima.